Hola, Master. Seguramente crees que si dominas el pensamiento crítico o el razonamiento lógico, algún día podrás alcanzar la verdad. Ya, quizás no la alcances tú, pero seguro que la humanidad algún día lo hará, porque hay una verdad absoluta e independiente de lo que se haya escrito sobre ella o de quién haya escrito sobre ella, ¿cierto? ¿Cierto? Pero piensa un momento en esto. Si una persona pierde su fe, producto de los múltiples escándalos de la Iglesia, o si alguien deja de creer en la autorregulación del mercado, producto de las innumerables crisis económicas, o si deja de creer en la justicia social, producto del fracaso de las dictaduras socialistas, entonces eso la llevará a interpretar el mundo de una forma nueva. Esto sugiere que las ideas, y las filosóficas incluidas, no son más que reflejos de la historia anímica, protocolos, imágenes que la expresan, síntomas. Las ideas solo son huellas. Los sistemas solo son formas en las cuales se atestigua una personalidad y por lo tanto poco tienen que ver con la verdad. Pero frente a esto debes estar pensando que la autoría de una obra, sea esta científica, artística o filosófica, es realmente irrelevante, pues si lo que se dice es verdad, entonces da absolutamente lo mismo quien la diga. De lo contrario estaríamos cayendo en una falacia ad hominem, ¿cierto? ¿Cierto? Y para ayudarte a pensar este punto llega el tío Nietzsche. Pues probablemente no haya otro pensador en la historia de la filosofía que se haya comprendido y expresado tan radicalmente a partir de su propia biografía. Y es que su pensamiento está de lleno en lo que antes se hubiera considerado simplemente sofística. Se trata de una mezcla entre confesión y escenificación. Sin embargo, su sofística no es una sofística retórica, sino más bien un arte de interpretación de signos, según la cual las ideas no son sin más verdades o falsedades, sino síntomas vitales, signos de una existencia. Se trata de una sofística existencial, comprendida como una teoría del conocimiento. Lo anterior se ve claramente cuando Nietzsche comienza el segundo período de su obra, pues dicho cambio tiene motivos biográficos. El distanciamiento de Wagner y de Schopenhauer, sus héroes de juventud. Ellos, junto a la antigua Grecia, son reemplazados por la ciencia, la reflexión crítica y la desconfianza metódica, lo cual le permite ganar independencia y buscar un estilo propio, dando como resultado un nuevo libro llamado Humano, demasiado humano. Y este libro para Nietzsche fue realmente un estirón, una liberación a través de la escritura. Lo cual quedó clarísimo una vez fue censurado en toda Rusia apenas se publicó. Con él, Nietzsche dejó de lado el estilo tratadístico y la filosofía metafísica, con la cual se busca el fundamento de todo, es decir, un elemento último a través del cual pueda explicarse todo. Y entonces pasó a un estilo más bien fragmentario y a una filosofía que, por decirlo así, destruye preguntando. ¿Pero eso no es acaso un cambio de forma y listo? Así como cuando Enrique Iglesias se volvió reggaetonero. Mejor sigamos preguntando porque hay otra conexión más con su vida. Al año siguiente de la publicación de Humano, demasiado humano, Nietzsche dejó la vida académica para siempre. Y es verdad que la causa principal de esa decisión fue la enfermedad, pero ella estaba muy razonada, porque tras dejar su trabajo en la universidad no se fue a vivir con su familia, sino que se transformó en un filósofo errante. Esto muestra que no solo abandonó la seguridad de las grandes teorías, sino también la seguridad de su hogar. A este período de su pensamiento, Nietzsche lo llamó una cura antirromántica, un tratamiento contra el romanticismo. Con Humano, demasiado humano, aún no se tratan los grandes tópicos que caracterizan el pensamiento de Nietzsche, sino que el tratamiento permanece abierto a través de textos que en expresiones cortas intentan hablar de todo. El libro es una colección de 638 textos cortos de los más diversos temas, desde las cosas primeras y últimas y la vida religiosa, hasta personas en el tráfico, mujeres y niños, y personas solas consigo mismas.
A este estilo se le ha llamado comúnmente aforístico. ¿Pero realmente son aforismos? El mismo Nietzsche anotó a fines de 1880 que él no usa una palabra específica para nombrarlos. Así que ese término es más bien una forma en que quienes vinieron después han intentado meter todo en un solo saco. Pero en verdad son textos y microtextos que no solo son variados en contenido, sino también en forma y figura. En ellos podemos encontrar breves monólogos y diálogos, epigramas escritos a modo de refrán e instrucciones para experimentos, sentencias y microcuentos, poesía en prosa y parábolas. Nietzsche buscaba que el contenido de lo escrito trascendiera por mucho el espacio del texto. Buscaba abandonar la filosofía de las respuestas en pos de una filosofía de las preguntas. De esta forma, Máster, puedes darte cuenta que cuando Nietzsche abandona el arte como último marco referencial, se transforma él mismo en artista. La filosofía cobró una forma literaria. Así, lo meramente formal y su contenido no pueden diferenciarse fácilmente en este periodo de quiebre en su pensamiento. ¿Y quiebre con qué? Pues quiebre con la metafísica para artistas, que vimos en este video de aquí. Este quiebre se trata de una lucha contra la autoridad. Nietzsche se considera a sí mismo un ilustrado, por lo que el socratismo es la actitud conductora fundamental de este libro, que se manifiesta en contra de la diferenciación de la unidad originaria y su manifestación. Una distinción que es fundamental en el nacimiento de la tragedia. Aquí Nietzsche niega la diferencia entre cosa en sí y fenómeno, o en palabras de Schopenhauer, entre voluntad y representación, y la tilda de Hinterwäldlerei, o transmundanería, o en palabras de Cervantes, la tontería de un mundo tras otro mundo. Por si acaso Cervantes no hablaba así. En otras palabras, Nietzsche critica lo que hoy llamamos una doctrina de los dos mundos, y que por mucho tiempo fue la forma estándar de comprender a Kant, y hoy la consideramos inadecuada, aunque aún se la puede seguir encontrando en muchas partes. Se dice que esta es una etapa positivista en el pensamiento de Nietzsche. Sin embargo, Nietzsche acepta la posibilidad del desarrollo, pero no su necesidad, por lo que a su pensamiento le falta ese optimismo característico del positivismo. A través de esta tematización de la ciencia, Nietzsche más bien intenta afirmar la vida humana, incluso en sentido biológico, por lo que ya no interpreta al ser humano a partir del todo en el que está plantado, sino al revés, interpreta al todo a partir de la existencia humana que lo está experimentando. Así que estamos presenciando un giro humanista. Y aquí, aunque te podría parecer que Nietzsche se volvió científico, la verdad es que usa la palabra ciencia en un sentido amplio y vago. Esencialmente no significa más que crítica. Para Nietzsche, la ciencia no es el estudio de un ámbito de la realidad, sino prueba del carácter ilusorio de aquello que antes le pareció el acceso a la esencia del mundo. La filosofía no puede ser científica si se limita a analizar tales o cuales cosas, porque todo ser humano está posicionado en una historia y un contexto complejo. A través de lo que Nietzsche llamó la química de los conceptos y sensaciones, tremendo concepto, planteó que la filosofía histórica enseña algo molesto para las ciencias, la moral y la estética. Y esto es que no hay acción no egoísta ni contemplación completamente desinteresada. Ambas son solo sublimaciones. Y aquí hay que tener claro que la ciencia, la gran desencantadora de nuestros prejuicios religiosos y metafísicos, no son las ciencias naturales, tal como seguro podrías tender a creer, sino que esa ciencia que nos abre los ojos es la historia. Así que Nietzsche te propone filosofar históricamente, dejando de lado la creencia en hechos eternos y verdades absolutas, comprendiendo que todo lo que es ha llegado a ser, incluyéndote a ti y a mí, que estamos filosofando. Así Nietzsche plantea que una filosofía histórica y analítica es la única que puede llamarse propiamente científica, y que por lo tanto, la falta de sentido histórico es el error hereditario de los filósofos.
es necesario filosofar históricamente y con ello la virtud de la modestia. En el sentido de contentarse con poco por si acaso, no en el de no ser fanfarrón. Mira, Nietzsche, el modesto. Luego de este camino ya puedes comprender que Nietzsche, a través de este método que llama genealogía, se obtienen resultados que luego se interpretan psicológicamente y de esa forma se ven refutados en su idealismo. En otras palabras, la metafísica, la religión, la moral y el arte no conducen a entidades suprasensibles y eternas, sino a instintos y manías humanos. La voluntad de conocimiento metafísico no es más que una necesidad demasiado humana enmascarada. Lo suprasensible, lo suprahumano, no es más que una ilusión humana, demasiado humana. Ahora que ya tienes esto claro, podemos continuar. Nietzsche refuerza esta idea en el ocaso de los ídolos, señalando que así como el ser humano llegó a ser, sus capacidades de conocimiento también lo hicieron. Respecto a lo cual, Soma dice, con razón creo yo, que esto es algo que la mayoría de los filósofos hasta el día de hoy no quiere aprender. Y aquí seguramente ya estarás pensando que la voluntad de conocimiento de la metafísica fue desenmascarada como necesidad demasiado humana, y de ahí se deriva que el problema de la ciencia, es decir, del querer saber, consiste en que termina creando un mito protector, lo cual nos plantea la idea de que la ciencia y la filosofía posiblemente sean una especie de legítima defensa contra la verdad, es decir, un tipo de mentira y engaño. ¿Cierto que estabas pensando en eso, no? ¿Cierto que sí? ¿Estabas pensando en eso? Clarito, claramente. Por eso Nietzsche postula en su lugar una ciencia jovial. Así es, nada de Gaia Scienza, como dice el subtítulo que luego Nietzsche le agregó y que por alguna razón pasó a ser el título de la versión en español, y mucho menos Gai Saber. El título del libro es Die fröhliche Wissenschaft, la ciencia alegre, la ciencia jovial, como bien lo traduce Jara, y que aquí tengo en mis manos. Y con dedicatoria del traductor. Bueno, esta ciencia jovial es aquella que se alegra del poder positivo de la destrucción de nuestras certezas más amadas. Se alegra de hacer lugar para lo nuevo, para lo no pensado, generando una apertura que no se debe sacrificar a través de un nuevo mito. La cuestión no se trata de sacar unos ídolos para poner en su lugar unos nuevos, sino de aprender a vivir sin ninguno. Nietzsche te plantea que el impulso de buscar seguridades es de naturaleza religiosa, pues realmente no tenemos la necesidad de buscar seguridades sobre los máximos horizontes para poder vivir una vida humana completa. Necesitamos indiferencia contra la creencia y el conocimiento aparente en todas las áreas. Las preguntas de los dogmáticos, estos sean idealistas, materialistas o realistas, nos afectan tan poco como las de los religiosos. Y por eso Nietzsche nos invita a ser buenos vecinos de las cosas más próximas. Todo lo presumiblemente grande o último en los trucos de la religión o la metafísica, bajo el acceso duro e incorde del filosofar histórico, se muestra en el mejor de los casos como una ilusión consoladora y sobre todo como una fantasmagoría dañina. Vamos, una paja mental. Así, en este período del pensamiento de Nietzsche, el genio artístico que ve el fundamento trágico del mundo es reemplazado por el científico, que lucha contra la metafísica, la religión y la moral y encarna al espíritu libre. Así, ahora ya puedes hacer dos cosas. Primero, puedes compartir este video con un amigo o amiga que sea jovial, o que en su defecto sea humano, demasiado humano. Y segundo, puedes comprender que el ser humano se hace consciente de sus posibilidades y límites, retrotrayendo a sí mismo sus capacidades de trascender. De tal forma que la ciencia jovial es una salida de la ingenuidad que significa la construcción epistemológica
más allá de nuestras capacidades epistémicas. Es decir, la ingenuidad de construir un conocimiento sobre cuestiones que no podemos conocer. El reconocimiento de nuestra finitud implica vivir conforme con un conocimiento modesto y escaso, que vive buscando en la apertura de su maravillosa libertad.